¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarlos. Viernes 2 de septiembre. Vanessa, terminamos la semana con la mejor información aquí en el servicio informativo de la televisión pública. ¿Qué tal, Abraham? Buenos días, amigas y amigos, que no con los mejores resultados. Ayer la selección ecuatoriana cayó 3-0 ante la de Brasil, pero tenemos otras oportunidades. Luego viene Perú, así que tenemos la esperanza de que nuestra selección se recupere. Estos son nuestros titulares. Bienvenidas, bienvenidos. La selección de Ecuador sucumbió ante Brasil, pero mantiene posibilidades de clasificar al Mundial Rusia 2018. Tras recorrido por la zona cero de Portoviejo, el gobierno reitera su respaldo a las provincias afectadas por el terremoto. Se inició el primer debate de la ley reformatoria de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En Brasil se intensifican las protestas por la destitución del Senado a la expresidenta Dilma Rousseff. Bien, son las 6 de la mañana, 32 minutos, entramos en materia. Tras la derrota de Ecuador con Brasil, la hinchada asegura que confía en el desempeño de la selección en el próximo partido contra Perú. Así estuvo el ambiente. Los 90 minutos de partido fueron de tensión para los hinchas. Por varias ocasiones la tricolor intentó llegar al arco sin definir un gol. Momentos como estos conmocionaron a la hinchada. El primer gol de Brasil lo hizo en penal. El segundo se marcó a través de un autogol y el tercero que sumó fue una jugada de 3/4 de cancha. Se vio el cansancio, ¿no?, que les coge a los ecuatorianos también, que les duele la altura. Y nos dejamos llegar de Brasil. El árbitro no nos acompañó para nada, pésimo arbitraje. La selección jugó bien al principio, muy bien, pero no pudimos. Sin embargo, se mantienen las esperanzas puestas en el siguiente partido que se desarrollará el próximo martes en Perú. Somos ecuatorianos y somos esperanzadores como nos caracterizamos, entonces tenemos fe de que vamos a ganar en el próximo partido y eso es todo. Ganamos con Perú y vamos para la victoria. Esta es la primera victoria de Brasil en Quito en eliminatorias mundialistas. Olga Velasco, Ecuador TV. Guayaquil también se paralizó para presenciar este encuentro Ecuador-Brasil. Ya desde las 14 horas los aficionados se volcaron a los diferentes sitios donde se proyectó el partido por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. A pesar de este marcador negativo, las posibilidades de nuestra selección siguen intactas, por lo que ahora el objetivo es alcanzar los 3 puntos el próximo martes, cuando nos enfrentemos a Perú. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió su agenda de actividades en Manabí. El jefe de Estado recorrió la zona cero de Portoviejo. Ahí manifestó que tienen todo el respaldo para que la provincia se levante. En su agenda, el presidente Rafael Correa visitó este jueves la zona cero de Portoviejo junto a autoridades nacionales y locales. Aquí se realizó la exposición de 6 proyectos para el cantón. Sin embargo, se ha avanzado mucho en lo material, se lo dijimos del primer instante, que haremos mejor que antes. Muchas cosas ya prácticamente están concretadas, ¿no? El puerto artesanal de Crucí, todo nuestro apoyo para rescatar todo ese potencial que siempre tuvo Portoviejo, pero hablemos claro, por pésimas administraciones locales. Ya se han demolido 403 edificaciones en la zona cero de Portoviejo. Algunos de estos espacios serán utilizados para la ejecución de varios proyectos. Y 3 polos que le hemos determinado desarrollo con los que creemos que damos la sostenibilidad y el paso de esta ciudad que normalmente hacía labores rutinarias. Luego del recorrido, el presidente tuvo un taller con demás autoridades, donde trataron temas de reconstrucción en zonas afectadas y planeamiento urbano. Desde Portoviejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió actividades en Esmeraldas. El segundo mandatario entregó $100.000 para 57 juntas parroquiales de esa provincia. Varias actividades realizó este jueves el vicepresidente Jorge Glass en la provincia Verde, como es la entrega de $100.000 para cada una de las 57 juntas parroquiales de Esmeraldas, gracias al convenio suscrito por el Banco de Desarrollo de Ecuador por un crédito no reembolsable de $5.7 millones. Estos montos beneficiarán a la ciudadanía afectada por el terremoto de abril pasado. Con el compromiso de que todos los gobiernos autónomos descentralizados puedan ejecutar rápidamente estos recursos y que no solamente reconstruyan, sino generar reactivación económica. Los gobiernos parroquiales
comenzamos a tener recursos para hacer obras importantes en cada uno de los sectores rurales de este país. A la vez, inauguró la planta potabilizadora de agua, que beneficiará a 8.000 habitantes del cantón Río Verde. En horas de la tarde participó en la entrega de un crédito de $5.5 millones por parte de la Corporación Financiera Nacional a la empresa Sudavesa para la construcción de una planta de refinación de aceite de palma que beneficiará directamente en los próximos años a la economía ecuatoriana. Alejandra Basantes, Ecuador TV. Aceptado el reclamo por vulneración de derechos constitucionales al primer mandatario Rafael Correa, los demandantes podrán apelar la resolución. El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, anunció que no es la única acción pendiente. El experto constitucionalista Eduardo Franco Loor menciona que es la primera vez en la historia que se desconoce el mando militar estratégico que establece la Constitución para con el presidente de la República. Nunca antes había ocurrido una situación de esta naturaleza. En todas las constituciones del ámbito iberoamericano, los presidentes de la República son la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. La jueza Vanessa Wolf aceptó la acción de protección pedida por el primer mandatario Rafael Correa, dejando sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada que absolvió al capitán Edwin Ortega, denunciado por presuntas ofensas al jefe de Estado mediante una carta. Se ha dejado sin efecto la resolución y debe volvérsela a jugar. Pero se va a nombrar un nuevo consejo. Se va a conformar un nuevo consejo. A la audiencia fueron convocados los 5 miembros del Consejo de Disciplina, quienes no asistieron, lo que no significó impedimento alguno para que se realice. Con relación a si procedía o no que se demande ante la justicia civil. Es que este acto administrativo debió el presidente iniciar una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es una falsedad totalmente absoluta, pero cuando hay vulneración de derechos constitucionales, eso le corresponde a la justicia constitucional. En tanto que el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, anunció que habría otras acciones similares. Hay otro proceso disciplinario en el cual se estableció lo mismo, que el presidente no es autoridad militar y vamos a presentar una acción de protección en las próximas horas. Notificada por escrito la resolución, la parte demandada podrá apelar en los 3 días subsiguientes, pasando a una de las salas de la Corte Provincial del Guayas, que en un máximo de 8 días convocará a una nueva audiencia donde se expondrán los fundamentos del requerimiento. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El capitán de la Marina, Edwin Ortega, trabajó en el gobierno de Lucio Gutiérrez, específicamente en la Corporación Aduanera Ecuatoriana. A Ortega y a 83 compañeros militares, el Congreso Nacional de la época los cuestionó de haber presuntamente cobrado dobles sueldos y bonos especiales. Este miércoles, el capitán de corbeta Edwin Ortega afirmó lo siguiente. Y procedí a contestarle mediante palabras respetuosas. Los términos respetuosos a los que se refiere el oficial fueron estos, que constan en el mail de respuesta al jefe de Estado. Pare de mentirnos, que el país necesita la verdad y que se sancione tanta impunidad y corrupción. Dedíquele fuerzas a eso, no a meterse con instituciones serias y honestas de siglos de tradición. Bajo ningún punto de vista puede ser un tema político. Sin embargo, lo que nunca ha mencionado Ortega es que él fue parte del grupo de 84 miembros de las Fuerzas Armadas que trabajaron en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Específicamente lo hicieron en la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Tampoco dice que diputados de aquel entonces les cuestionaron por supuestos actos de corrupción. Por ejemplo, recibir dobles sueldos o bonificaciones especiales. Según publicaciones de prensa, uno de los legisladores que criticó este tema fue Carlos González de la Izquierda Democrática. En una nota informativa de Diario El Universo del 8 de abril de 2004, se señaló que el sueldo que percibía Ortega en aquel entonces teniente de fragata en la CAE era de $2.267. Tenía el cargo de técnico especialista en aforo físico. Sin embargo, compañeros suyos con la misma labor ganaban entre $600 y $985. Diego Guzmán, una de las personas que participó en las marchas en contra de Gutiérrez y que dieron como resultado su salida del poder, asegura. Pero integró a su administración a una gran cantidad de militares en servicio pasivo y activo. Para Guzmán, esto puede significar que el comportamiento actual de algunos oficiales en servicio pasivo y activo no sea casual durante esta coyuntura. Entonces no nos debe de extrañar que muchos de ellos vean con muchísima simpatía lo que pasó el 30S, por ejemplo. Lo que está pasando ahora mismo. Alex Llanos, Ecuador TV.
Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Seguimos informando. En la Asamblea se inició el primer debate de la ley reformatoria de seguridad social de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En esta etapa se evidenciaron desacuerdos en aspectos como la metodología para el cálculo de las pensiones jubilares para los militares. Primer informe que se puso a consideración del Pleno de la Asamblea, conservando la esencia de los 4 puntos impulsados por el Ejecutivo. En el caso de incrementar el servicio activo de 20 a 25 se mantiene, se sigue manteniendo que, no se incremente la pensión de retiro en función del incremento de la remuneración, sino en función de la inflación anual al inicio de cada año. Y finalmente se está planteando un techo, el techo que ha propuesto el Ejecutivo es que sea de 2013, es decir, de 5.5 salarios básicos unificados. En cuanto al cálculo de las pensiones, Fausto Cayambe, miembro de la Comisión de los Trabajadores, explica que la primera propuesta es plantear una gradualidad sobre las 60 mejores remuneraciones. 12 el primer año, una vez aplicada la ley, 24 en el segundo año, hasta llegar al quinto año que se cumplan los 60 mejores haberes de la carrera militar. Al respecto, el asambleísta Miguel Carvajal, exministro coordinador de Seguridad, expresa sus reparos. Es confuso y va a generar un efecto distinto a lo que se busca, porque si una persona quiere retirarse y le da lo mismo retirarse hoy que después de 4 años, se va a retirar hoy. En cuanto al aumento anual de las pensiones, la idea se mantiene en considerar la inflación y no las remuneraciones de los activos. Incluso cierto sector de la oposición señala la importancia de lograr un equilibrio con la realidad registrada en la sociedad civil. No puede seguirse consagrando un régimen de desigualdad entre quienes estamos afiliados al Seguro Social Común y aquellos que están afiliados al Seguro Social de la Policía y de los militares. Asimismo, se recogerán nuevas recomendaciones como la que tiene que ver con el seguro de vida. Al menos en el aporte del Estado tiene que ser igual, porque lo mismo vale la vida de un sargento, de un soldado o de un oficial. En lo de fondo, la ley pretendería otorgarle niveles de equidad respetando el régimen especial de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Más bien estamos recogiendo estas alternativas que desde el 2002, de acuerdo a los estudios actuariales que tenemos en nuestras manos, recomienda. Caso contrario, no es sostenible en el tiempo. Un proyecto de ley que ha sufrido la politización en el interior de las Fuerzas Armadas y que llega a esta primera instancia aún con aspectos que podrían revisarse de cara al informe final. César García, Ecuador TV. Y varios movimientos sociales llegaron al Pleno Legislativo para expresar su apoyo al trámite de la ley reformatoria de la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tenemos detalles para ustedes. ¡Oligarquía militar! Desde su ingreso al Palacio Legislativo, los movimientos sociales expresaron su apoyo a la ley y rechazo para los militares en servicio pasivo que se oponen a la misma. Y no es justo que unas pensiones jubilares de los exmilitares o los militares en servicio pasivo estén ganando exorbitantes sueldos del seguro, mientras los ciudadanos comunes y corrientes, ex jubilados, ganan miseria. El general retirado Ernesto González, uno de los detractores del proyecto, recibió el rechazo de los presentes. Prácticamente desaparece el régimen especial de la seguridad social. Y ha iniciado el primer debate. Los representantes de la coordinadora de movimientos sociales, entre ellos asociaciones de sargentos en servicio pasivo, explicaban las razones por las que consideran beneficiosa la ley. Quienes vivimos el verdadero régimen especial fuimos nosotros, los de tropa. Nosotros que mientras ellos se servían una comida en vajilla de China, a nosotros nos daban una agua con una papa y una col en una lata. Sus jerarquías sirven para imponer y defender sus intereses económicos de cesantías y pensiones mensuales. Por eso estamos aquí presentes. ¡Organizaciones sociales! Asimismo, se declararon vigilantes de cualquier intento de desestabilizar la democracia. Y a estar alertas, pueblo ecuatoriano, a defender la democracia. El señor está pensando que está en los años 60, en los años de Pinochet, en los años de Videla. No, estamos en democracia. Aquí, el órgano oficial y respaldado por el pueblo ecuatoriano es la Asamblea Nacional, la que tendrá que definir sobre las reformas. Así comprometieron su respaldo durante todo el proceso de tratamiento de este proyecto hasta su aprobación. César García, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. El nuevo presidente de Brasil, Michel Temer, habló en cadena nacional rechazando ser calificado como golpista. En las calles, mientras tanto,
Las movilizaciones se intensificaron en varios estados de Brasil que protestaron en contra de Temer y sus políticas que no fueron votadas por los 54 millones de brasileños. Este jueves el abogado defensor de la expresidenta Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, presentó una apelación ante el Tribunal Supremo en la que solicita la anulación de la votación que la destituyó. Las movilizaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro en Venezuela terminó en enfrentamientos con la policía. Varios uniformados resultaron heridos, mientras que 4 personas fueron detenidas. El jefe de Estado se reunirá con su gabinete para evaluar estas manifestaciones. Las movilizaciones a favor y en contra del régimen recorrieron varias avenidas de Caracas. La marcha de oposición convocada por la Mesa de la Unidad Democrática duró más de 6 horas. Sus dirigentes anunciaron una nueva jornada de protestas. Hoy fue la toma de Caracas. El 14 de septiembre vamos a tomar todas las capitales del país. Y no serán 6 horas, serán 12 horas. El objetivo es exigir que el proceso de revocatoria de mandato se realice este año, pese a los plazos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. De que vamos a expresar nuestras voluntades para recabar el 20% y que cumplido ese trámite constitucional nos tienen que fijar allí mismo o rápidamente la fecha de este mismo año en que debamos ejercer el referéndum revocatorio, nosotros vamos a seguir presionando. En horas de la tarde y noche de este jueves se registró un foco de violencia por parte de un grupo de detractores. 4 personas fueron detenidas por lanzar piedras y palos a la policía que reprimió a los manifestantes. Venezolanos radicados en Perú y Argentina también realizaron plantones en contra de Nicolás Maduro. En los alrededores del Palacio de Miraflores, miles de chavistas y simpatizantes del gobierno salieron para respaldar al jefe de Estado y a los programas sociales como la Gran Misión de Abastecimiento. Y me voy a disponer muy pronto a incubar una demanda contra Henry Ramos Alud en tribunales nacionales e internacionales por sus expresiones fascistas de odio, promotoras de la violencia. El oficialismo denunció que en el marco de las movilizaciones se detuvo a 92 colombianos que presuntamente integran las filas del paramilitarismo. De momento se espera el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro, quien se reunirá con el mando político para evaluar las manifestaciones. Fanny Lara, Ecuador TV. Bien, ya son las 6 de la mañana, 48 minutos. Diego Valencia ya nos acompaña. Diego, para que nos cuentes, ¿no?, las reacciones que se han suscitado tras el amargo partido que tuvimos que observar el día de ayer. Adelante, compañero. Gracias, Abraham. Buenos días, un abrazo para ti hasta la ciudad de Guayaquil y por supuesto para todos los bienvenidos son ustedes para este espacio de deportes y en este espacio de Noticias 7. Vamos a ir con el resumen de lo que ocurrió ayer en la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. Iniciamos con el Estadio Olímpico Atahualpa, un partido en el que Brasil se presentó de una forma distinta a la que cualquier, por más optimista hincha brasileño, haya pretendido. ¿Por qué? Porque llegó con muchos días de anticipación hasta la capital ecuatoriana y eso nos hizo pensar a muchos, me incluyo en ese grupo, de que la iban a tener bastante complicada en el aspecto físico, de que los brasileños se iban a ahogar, de que iban a terminar caminando en el Atahualpa, sobre todo en ese segundo tiempo, pero ocurrió precisamente cosa distinta. Fueron algunos ecuatorianos más bien los que terminaron caminando en el partido y eso definitivamente nos llama la atención. Aparte de que Ecuador le facilita también el trabajo con la alineación de algunos jugadores que no venían siendo regulares en sus equipos. El caso, por ejemplo, de Juan Carlos Paredes, marcando el sector lateral derecho. Carlos Grueso en la primera línea de volantes. Se notan las diferencias de aquellos que vienen con regularidad, de aquellos que vienen jugando y de aquellos también que vienen a dejar todo en la selección, como este señor, Cristian Noboa, que estuvo insistente también intentando rematar desde fuera del área de las 18. Pero fue Brasil el que tomó la batuta con orden, haciendo que la pelota corra, sin desgastarse demasiado en el aspecto físico, a excepción de Neymar, que las corrió todas, que estuvo para enfundarse la camiseta de Brasil y no solo para eso, asumir esa responsabilidad en cuanto a lo deportivo, sino también en cuanto al liderazgo de su equipo. Aparte también de que esa es una de las precarias o de las precariedades que tuvo la selección ecuatoriana, el brindarle un espacio enorme, sin mayor referencia de marca al 10 y capitán del conjunto brasileño. En cambio, nuestro principal referente, al menos de mitad de cancha hacia adelante, que fue Jefferson Montero, fue muy bien cubierto por parte de los brasileños. Aquí está la jugada del penal
que llega exactamente al minuto 72. Penal en contra de Gabriel Jesús. La salida de Alexander Domínguez, la falta, estira el brazo incluso para evitar que continúe el delantero del conjunto brasileño, y llega Neymar, justo precisamente su accionar, porque realmente hasta el momento era la gran figura, hasta ese momento era la gran figura del equipo brasileño, campeón de los Juegos Olímpicos. El remate de Neymar, borde interno de la pierna derecha, para dejar sin chance y engañar totalmente al portero Alexander Domínguez, que estuvo bien al cuidado del pórtico, más allá del resultado, más allá de la cantidad de goles y del marcador. La segunda tarjeta amarilla en contra de Juan Carlos Paredes. Existe la falta y, por supuesto, como se trataba ya de una doble amonestación, se iba expulsado 3 minutos más tarde del gol brasileño a los 76. Aquí llega Gabriel Jesús al minuto 87 para, con lujito incluido, recibiendo la pelota de Neymar, la figura del partido. El centro es de Marcelo, el tercer gol es pase de Neymar. Este segundo es de Marcelo, que atacó por el sector izquierdo, claro, y así en la presencia de Paredes. Tuvo que hacer el técnico Quinteros algunos movimientos tácticos para cubrir ese sector, dejar descubierto la llave de centrales prácticamente y provocar que nuevamente por el sector izquierdo un Neymar totalmente solo, a piacere, como dirían los italianos, conectar el centro y el remate, dejando sin chance al portero Alexander Domínguez, porque esa pelota tocaba en Walter Ayoví Corozo en el trayecto del remate, que fue bastante fuerte, dejando fuera de foco al portero ecuatoriano. Una deslucida, muy deslucida presentación de la selección ecuatoriana, sobre todo por las expectativas que se generaban en el retorno al país, luego de haber cumplido con una Copa América Centenario, que tampoco fue tan buena como la edición 2015 de la Copa América, como las últimas fechas de las eliminatorias. Y por supuesto esto viene a preocupar un tanto, sobre todo por lo que ha ocurrido alrededor de la selección ecuatoriana. Vamos al choque entre Colombia y Venezuela. Aquí está el primer tanto del partido. James Rodríguez. A los 47 minutos, cerrando la primera parte, llegaba con este tanto el número 10 del equipo colombiano, también del Real Madrid, para poner la casa en orden en un encuentro que se le venía complicando, sobre todo en los primeros minutos. El pase larguísimo. El juego de pivoteo desde el sector izquierdo. Al final, Vaca por este banquete para que James Rodríguez simplemente acomode la pelota, alargándola en referencia de su marcador, de su celador, y la ubica en el ángulo bajo de la mano zurda del portero venezolano. Se escribía el 1-0. Colombia en ese momento retomaba la senda de lo que prometía ser un triunfo, sobre todo por la expectativa que se generó en la previa de este encuentro. Una Colombia que viene jugando bien, muy ordenada, que le da rotación a sus jugadores, ojo, que le da rotación a sus jugadores. Aquí se marca la tarjeta roja en contra de Wilker Ángel. Se iba expulsado y se perdía la posibilidad de incrementar el marcador el conjunto colombiano. Bien estuvo para responder el portero del equipo llanero. Vamos a mirar otra jugada de los colombianos. James, siempre James, el centro y la definición de Magnelli Torres al minuto 81. En ese momento el marcador tenía ya un sabor a justicia, precisamente por lo que hizo el conjunto colombiano durante todo el partido. James Rodríguez fue la gran figura del encuentro, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, sin quitarle méritos a una defensa muy ordenada y por supuesto atrevida, porque se erigían como los grandes generadores de fútbol, sobre todo en la primera línea de volantes, encontrando mucho trabajo por los costados, con un Vaca que tuvo mucha libertad en el frente de ataque y, lo he dicho, ¿no? James Rodríguez, la gran figura de este encuentro. Por supuesto que fue una de las circunstancias especiales, 2 expulsados en este partido. Aquí Felcher va a recibir una tarjeta amarilla y se va expulsado de la cancha por esta falta en contra de James Rodríguez. El reglamento es muy claro, ¿no? El reglamento es muy claro. Evitó una posibilidad clara de gol, la falta que se genera desde atrás, y llegaría el mismo James para el remate, y nuevamente el portero venezolano, que fue la gran figura del equipo llanero por haber atajado 2 penales. Lamentablemente no fue suficiente, digo, para los venezolanos.
Felicidades, en cambio, para los colombianos por este resultado que los ubica nuevamente en posiciones estelares de esta eliminatoria rumbo a Rusia 2018. Vamos a revisar qué fue lo que ocurrió entre Paraguay y Chile. Este es un golazo. Vale la pena verlo una y otra vez. En su estreno, el Chiqui Arce, el ex baluarte, defensor de la selección paraguaya, y entre otros equipos del Olimpia, del Palmeiras de Brasil, llegaba para este remate desde afuera Oscar Romero, el número 6. A los 6 minutos marcaba el primer tanto de este encuentro, y por si fuera poco, 3 minutos más tarde, cosa simple parece decir, Paulo da Silva, que conecta el cabezazo y el segundo tanto del partido, haciendo de este estadio realmente un manicomio. No lo podían creer los chilenos. 2 jugadas, la una desde fuera del área, la otra con un doble cabezazo dentro del área. Realmente una situación que al técnico seguramente le da muchísimo que pensar, sobre todo por la falta de reacción que tuvieron sus defensores. Aquí hace de pivoteador el delantero y luego llega Paulo da Silva al minuto 9 para el 2-0. Ganaba la remozada selección paraguaya, sobre todo en la conformación de su cuerpo técnico. 2-0 ganaba Paraguay. Parecía trabajo fácil para los paraguayos, pero lógicamente hay recursos en Chile, hay fútbol, hay buen toque de pelota y hay también la capacidad de definición como la del Rey Arturo. Arturo Vidal, al minuto 36, dentro de este primer tiempo, se forjaba el descuento. Llegaba el hombre del Bayern Múnich para tratar de acortar una cifra que venía siendo sorprendente. Nunca en esta eliminatoria le habían convertido 2 goles en la primera parte al conjunto chileno. 2-1 se marcaba de esta forma. El resultado que a la postre fue el marcador final. Y nos vamos hasta Argentina, porque allí la selección con Lionel Messi a la cabeza en su retorno, luego de una serie de ruegos, de pedidos, de solicitudes, en las que incluso, entre otros, estuvo el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pues ha retornado. No me pude negar, dice, luego de todo el cariño que recibí por parte de la gente. Se refiere a los aficionados argentinos y también por mis compañeros, refiriéndose a los de su selección. Así arrancaba uno de los duelos más importantes de la jornada, Argentina y Uruguay, en un frente a frente que prometía un espectáculo rotundo. Y sería el gol, adivinen de quién. Sí, señores, debe sí que lo vamos a ver más adelante. Antes de esta posibilidad del delantero del Barcelona, compañero de Messi precisamente en el Fútbol Club de Barcelona, el tiro libre era del chino Luis Suárez. Aquí está la respuesta del equipo argentino. El pase de Mascherano. La bajan para el peliteñido y en esta ocasión con pierna zurda la pelota se iba por encima del arco. Bastante lejana del portero Charrúa. Nuevamente Argentina tocando desde el centro. Y en 3/4 de campo empezando la rotación de la pelota. Jugando en vertical con un Messi que tuvo un poco más de libertad en cuanto a su capacidad de acción, pero no en cuanto a la marca. Y aquí el remate que tocaba también en un defensor y el estadio que se convertía en una locura porque Messi volvía con la selección, volvía con la 10 en la espalda y con el liderazgo de un equipo argentino digno de mejores días. El patón Bausa y seguramente sus amigos de acá del Ecuador también lo gritaron. Me refiero al técnico argentino que debuta con triunfo, debuta con gol de Messi en el retorno de el 10. Esto se reclamó, una jugada peligrosa, se fue expulsado Dybala y en su partido de debut hubo lágrimas en el jugador porque lógicamente se esperaba un corolario, un fin diferente en cuanto a lo que sucedía personalmente, pero su equipo ganó 1-0, el triunfo de los argentinos. Vamos a mirar qué fue lo que ocurrió entre Bolivia y Perú. Este golazo de Pablo Escobar a los 38 minutos. Y Perú va con la sangre en el ojo para el próximo partido. Hay que tomar los recaudos necesarios, profe Quinteros. Hay que tomar los recaudos necesarios, profe Quinteros, porque Perú va a jugarse prácticamente una de sus últimas posibilidades de seguir en carrera, intentando llegar al Mundial. Es un golazo de Escobar, reiteramos, a los 38 minutos. Mucho efecto para que esa pelota pueda ingresar pegadita al vertical y a pesar de que pone las manos, el portero peruano termina besando las redes. Hubo buenos goles ayer, definitivamente, en la jornada de las eliminatorias sudamericanas. El golazo de Escobar. El cronómetro marcaba el minuto 38.
Mientras tanto, en el score se dibujaba ya el número 1 favorable para los bolivianos. Vamos a mirar otra de las jugadas importantes del partido, que llegaba al minuto 88, casi ya sobre el final. No había tiempo para nada, decían los cronistas bolivianos, pero Ronald Raldes pensó cosa diferente, porque este centro que viene del tiro de esquina desde el sector izquierdo permite este remate de cabeza fuerte, preciso, esquinado de Raldes. Al minuto 88 marcaba el 2-0, victoria del conjunto boliviano, intentando darse un respiro en lo que es habitual, al menos en las últimas eliminatorias, desde aquel Mundial de Estados Unidos 1994, eliminatorias muy venidas a menos del conjunto de Bolivia, tratando de recuperar, como hemos dicho, el camino perdido, tratando de recuperar la esencia de aquel entonces. Victoria del equipo de Bolivia. Argentina en el primer lugar con 14 puntos, más 3 de gol diferencia. 13 más 7 tiene Uruguay, que ahora es segundo en la tabla. 13 más 3 para la selección colombiana, que se ubica en el tercer lugar, reiteramos. Ecuador, 13 puntos, más 2 de gol diferencia. Descendió al cuarto lugar. Brasil es quinto con 12 puntos y más 6. Paraguay en la sexta casilla con 12 puntos y más 2. La selección chilena aparece séptima con 10 puntos y más 1. Bolivia en el octavo lugar con 6 puntos y menos 4. La selección peruana aparece con 4 puntos apenas, menos 8 de gol diferencia. Y Venezuela apenas un punto, menos 12 en el gol diferencia. Seguimos revisando los datos generales. Luego de jugada la fecha 7 del campeonato nacional, del campeonato sudamericano, de eliminatorias, Venezuela y Argentina se verán las caras en el estadio Agustín Tobar a las 19:30 este próximo martes 6 de septiembre. Venezuela frente a Argentina en el estadio Centenario de Montevideo a las 20 horas. Uruguay recibirá a Paraguay. Mientras tanto, lo propio con Chile y Bolivia en el Estadio Nacional Julio Martínez a partir de las 20:30. En el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil recibirá a Colombia. Mientras tanto, en el Estadio Nacional de Lima, Perú, la selección peruana a las 21:15 recibirá a la selección de Ecuador. Despedimos el segmento de deportes en esta primera entrega, pero regresamos dentro de una hora. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida con mucho más información acá en Noticias 7. Con un muy buenos días para ustedes. La base de la civilización europea, aquí, en Sudamérica, dentro de la Cueva de los Tallos. ¿Izquierda? Sí, izquierda. Cada vez que nos acercamos a esta leyenda de saber o no si es que hay seres en el inframundo, la adrenalina sube. ¿Listos? Vamos en busca de la leyenda de los seres del inframundo. No te pierdas este domingo rodando Ecuador Leyendas a las 21 horas. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. La amistad es un gran puente. No, Azul, esta etapa de dos es un dueto. Lo ensayamos 1000 veces. Vamos juntos y no vamos. Un lazo de amor. Me encantas. Que une a los humanos en sus soledades. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. Aliados, hoy 18 horas. Este viernes y en la pantalla de Ecuador TV se juega Deportivo Cuenca frente a Fuerza Amarilla. Desde las 19:30. No te pierdas este encuentro en la señal tricolor de la pasión. Ecuador TV. Somos fútbol. Ayer contratamos Claro Hogar y hemos tenido una experiencia buenísima. Alejo juega en línea, Julieta escucha música, sube videos, todos disfrutamos la velocidad. Mi esposa ve series y habla con sus amigas. Y en la tele vemos lo que queremos. Con Claro Hogar tengo más velocidad, más canales, telefonía fija ilimitada, más del fútbol que me gusta y más de mis series y películas favoritas porque viene con Claro Video gratis. Todo en un plan de 40,90 más impuestos mensuales con instalación inmediata. Llama al 500-0000. Claro Hogar es más entretenimiento para todos en la familia, porque Claro te da más.
Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Ya tenemos la presencia, y voy directo a la entrevista porque después del resultado de ayer, 3 caídas, es mejor cambiar de tema. Le damos la bienvenida a Jimmy Jairala, prefecto del gobierno provincial descentralizado de la provincia del Guayas. Jimmy Jairala, buenos días. Gracias, buenos días Carlos, a la orden. Bueno, entremos en materia. Como digo, prefiero entrar en materia, iba a hacer un comentario al fútbol, pero prefiero entrar en materia a las elecciones del 2017. Centro Democrático había generado algún tipo de expectativa en relación a cuál iba a ser cuál sería la posición en relación a las elecciones del 2017. Centro Democrático anuncia que Jimmy Jairala no va a ser candidato y que van a apoyar, y quiero leerlo entre líneas, lo dijo así Jimmy Jairala: vamos a apoyar a aquellos que no tengan miedo a acceder a endeudamientos de organismos multilaterales donde se puedan acceder a créditos más baratos. ¿Cuál es el contexto de estas palabras y estas declaraciones, Jimmy Jairala? Claro, Carlos, buenos días nuevamente. El tema es así. Nosotros hemos hecho algunos planteamientos que los pensamos llevar adelante con candidatura propia en su momento, que era la de Jimmy Jairala. Ustedes saben que yo fui precandidato y que anuncié que me decidiría a finales de septiembre. Acortando un poco los tiempos, viendo cómo estaba el panorama electoral, optamos por no dividir, sino sumar. Consecuentemente, hemos puesto sobre la mesa algunas de las ideas que teníamos para nuestra campaña, que tenemos para nuestra campaña, para ver qué fuerza política, qué candidato, qué organización las acoge, las suma como suyas. Es lo más correcto en la política. Ya no deben darse en estos tiempos apoyos sin beneficio de inventario, y por eso hemos dicho algunas cosas fundamentales. La primera, Carlos, que en ningún caso estamos en la línea de pensar que todo lo que se ha hecho es malo. Todo lo contrario, que hay que mantener todo lo bueno que se ha hecho en educación, en salud, en derechos, en vialidad. Sería tonto no reconocer todo lo bueno que hay, y mucho. Hay cosas que no están bien, que hay que ajustarlas, y hay que hacer lo que no se ha hecho. Eso es lo que estamos planteando, lo que a nuestro juicio no se ha hecho. Vamos a lo siguiente. Jimmy Jairala plantea construir sobre lo construido y hacer lo que no se ha hecho, pero también dice, el tema es sumar y no dividir, pero ¿se suma para la derecha o se suma para la izquierda? No. Yo me sumo para el movimiento, el partido o la organización que crea que las cosas que no se han hecho son, por ejemplo, no podemos seguir en el país con un endeudamiento tan alto al 7.5%, que es el del gobierno de la China. Endeudamiento del que no hay cómo discutir, porque nuestro riesgo país, usted sabe que está en más de 850 puntos. Pero hay que pensar en otros organismos internacionales de crédito que nos pueden dar esos mismos créditos al 3.5%. ¿Cómo se llama eso? Sustitución de la deuda. Eso no se dice ni a la derecha, ni al centro, ni a la izquierda. Eso es lo que el país necesita. También liberar al petróleo en este momento de la pignoración en la que está como parte de la deuda con la China. Es inmanejable una deuda así. Sin embargo, debo precisar también. Esas tasas, Jimmy Jairala, solo las pueden dar los organismos multilaterales. Jimmy Jairala está planteando regresar a la relación Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuáles serían las consecuencias de una carta de intención en una coyuntura económica como la actual? A ver, Carlos, sabes tú mejor, perdona que te tutee, Carlos. No me olvidó. ¿Sabes tú mejor que yo, Carlos, que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no es el mismo de hace 20 años? Las cosas han cambiado. Ecuador tiene una nueva economía. Ecuador tiene cómo responder, tiene millones de dólares invertidos en hidroeléctricas, tiene solvencia, es un país con solvencia. Lo que necesitamos es pensar si es conveniente, me pregunto, mantener deudas al 7.5% de intereses. Me parece a mí que no. Hay que renegociarla, Segundo punto, e importantísimo, volver la mirada al agro, poner el campo en el centro, olvidarnos de que este país es petrolero. Este país fue petrolero. No podemos seguir soñando a que, como dicen los técnicos, después de 3 años el petróleo estará a $70, se va a recuperar la economía. Hay que comenzar a invertir en el agro. El propio gobierno lo ha reconocido. Apenas el 1.5% del Producto Interno Bruto en los últimos 9 años. Es poco. Hay que invertir en el agro y hay que apostar a la agroindustria. Este país produce todo, genera todo, pero no tiene casi nada de lo que producimos valor agregado. Entonces, es hora de
fijar nuestra atención en el agro. A mí me parece que este es un segundo punto fundamental y que lo hemos planteado para quienes quieran aceptar como suyas nuestras ideas. Cuando ¿no? Jimmy Jairala, líder del movimiento Centro Democrático, dice hemos planteado las ideas, es cuestión de quién quiera aceptarlas, significa que ya no forma parte de Frente Unidos, que ha tomado distancia de Alianza País y que está dispuesto a que también sus ideas las puedan escuchar los socialcristianos, Madera Guerrero, o esta unidad, o Compromiso Ecuador. Preguntas concretas, Jimmy. Mire, la parte final es muy difícil porque las posiciones de quienes usted menciona son extremas, ¿no? La solución, comillas, la solución de los problemas del país es que se vaya Correa, la solución es cambiar 100% el modelo económico. Eso es extremo, eso no va con nosotros. Okay. Seguimos siendo parte del Frente Unidos. Pero también uno tiene que hacerse un examen de conciencia, una especie de acto de contrición, encontrar que hay cosas que no se hicieron o que no funcionaron. Es que tenemos que estar en eso muy claros. Hay cosas que no han funcionado y que tienen que ajustarse. Dígame usted, Carlos, pensemos, ¿funcionó el incremento del IVA? Yo le voy a decir, no, hay que pensar más adelante en paulatinamente irlo regresando a ese 12 o a ese 11%, porque no podemos seguirnos comparando con países que no están dolarizados. Que en Chile es del 16, que en Argentina es del 17, pero ellos tienen otra moneda. Entonces, nuestro país es caro. No funcionó la subida del IVA. Si eso no funciona, nuestra sana crítica es, pensemos en la posibilidad o en la inminencia de tener paulatinamente que ir regresando a un IVA más razonable que reactive la economía. La política es de escenarios, Jimmy Jairala. Y dentro de esos escenarios, evidentemente, están los cálculos. Jimmy Jairala prefirió guardarse para el 2019 considerando que Jaime Nebot aparentemente ya no tiene ganas, deseos, anhelos de continuar con la alcaldía y Jimmy Jairala tendría una votación muy importante en Guayaquil, independientemente que es en la provincia. Mi querido Carlos, tú conoces perfectamente bien que hace bastante tiempo yo fui candidato y que todos quienes hacemos política y que ya estamos en un nivel diferente, hoy somos Movimiento Nacional, lo menos que podemos aspirar es que militantes nuestros, en el caso que mencionas yo, podamos llegar, en nuestro caso, a la alcaldía de Guayaquil, disputar la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, de La Suay, la alcaldía de Cuenca. Entonces, esos son espacios de poder para servir muy importantes que cualquiera que haga política nacional y que tenga ganas de trabajar duro por su provincia, por su cantón, aspira a llegar. Entonces es una aspiración legítima. No decimos que es nuestra única opción de ninguna manera porque también hemos dicho, Carlos, y quiero recordarlo para quienes no tomaron debida nota de lo que dije en su momento y lo sigo repitiendo. Nosotros esperamos que haya un candidato. Ya hay 2 o 3 fuerzas políticas que nos han buscado, Carlos, que asuma esta bandera. Pero si nadie dice estas ideas que está planteando Jairala, negociémosla, podemos hablar de que la mitad más 1, lo podemos asumir como nuestros. Pero si no aparece un candidato así, nos hemos reservado el derecho de poner nuestro propio candidato. ¿Cuándo lo definiremos? Octubre 6, que es nuestra convención nacional. Ok, es decir, no está descartado tener un candidato entonces a la presidencia de la República. No está descartado porque si resulta que lo que ponemos sobre la mesa no le gusta a nadie, que no es así, pero en el supuesto no consentido, no puede Centro Democrático renunciar a su legítima aspiración de gobernar. O en alianza o solos, que es mucho más difícil en este país, pero es uno de los escenarios que se plantean. 2 temas ahí. En todo caso, si es que nadie les para bola, como se dice en Guayaquil, mi querido Jimmy, y deciden tener candidato, ese candidato no sería Jimmy Jairala, primera pregunta. Y segunda pregunta, perdón, a ver, respondamos esa primera pregunta. Bueno, puede ser como no puede ser, no soy el único en Centro Democrático. Como dije, hemos tenido acercamientos con otras fuerzas políticas muy importantes, con independientes, también, y perfectamente bien pueden ocupar el espacio nuestro, ¿no? Vamos entonces ahora a la segunda pregunta. En caso de ir en la alianza que ya está estructurada, pero que aparentemente está en proceso de revisión, Centro Democrático
¿iría en listas combinadas para las asambleas, para los candidatos a Asamblea Nacional o asambleístas provinciales, o tendrían sus propias listas de forma independiente, considerando que tendrían una desventaja cuando no se tiene un candidato a la presidencia que es un paraguas para el resto de las candidaturas? Así es. Efectivamente es muy acertado lo que planteas, Carlos, pero hemos conversado con País, hemos conversado con el Partido Fuerza, hemos conversado con los socialistas, hemos conversado con FE, hemos conversado con independientes como Paul Olsen. Hay un abanico de opciones para seguir conversando. Estamos discutiendo lo primero. Esto que nosotros planteamos nos interesa que sea parte de su plan de gobierno. Apoyos a cambio de saludos a la bandera de ninguna manera. No queremos decir de ningún modo que estemos descontentos con lo que ha venido pasando en los últimos años con relación a nuestro trabajo en la provincia. Todo lo contrario, hemos trabajado muy bien con País en Guayas, pero estamos en otro escenario, es un escenario nacional que nos interesa otra proyección política y queremos que nuestros aportes sean parte del futuro programa de gobierno de quien quiera ser presidente de este país. Cuando Jimmy Jairala dice apoyos a cambio de saludos de la bandera, utilizando esta metáfora, significaría entonces que cualquier apoyo o cualquier acuerdo también tendría que pasar no solo por candidatos a la Asamblea, sino también por cuotas dentro del gabinete. No, pero en el caso de los acuerdos para la Asamblea es muy probable que eso sí pase, Carlos. Todos los partidos tenemos que hacer buena letra en las elecciones por el tema de la supervivencia. Consecuentemente, no sería raro que en algunas provincias sea necesario aliarnos. A lo mejor en la lista nacional sea necesario aliarnos. A lo mejor en la lista de los migrantes no sea necesario, porque hemos hecho un muy buen trabajo con los migrantes, sobre todo en Europa y en Italia. Pero bueno, hay que ver cómo todo depende de cómo vayan marchando los acuerdos, Carlos. Todavía hay tiempo. El 6 de octubre es nuestra convención. Hasta el 18 de noviembre hay tiempo para inscribir listas. Todavía tiene que correr bastante agua debajo del puente. Bueno, sí, hay que correr bastante agua bajo el puente, pero no sé por qué me tinca que estoy conversando, hablando y entrevistando con el futuro candidato a la alcaldía de Guayaquil. Bueno, es una aspiración legítima que tenemos, Carlos. Para eso hemos venido trabajando mucho. Para eso nos diferenciamos de muchos otros respetables partidos y movimientos políticos que usualmente aparecen en los últimos 3 meses a hacer activación. Nosotros activamos todos los días. Nosotros tenemos una central política en Guayaquil y en muchos cantones y provincias del Ecuador que no cierran sino a veces los domingos. Hay activación permanente. Revise usted nuestras redes sociales. Activamos permanentemente. Trabajamos todos los días porque tenemos claro que el trabajo del político que quiere servir y quiere mañana o pasado contar con el favor popular, tiene que ser a cambio de un permanente contacto con los ciudadanos. No somos solamente políticos campañeros o políticos electoreros nada más, sino que lo hacemos durante todo el año. Así trabajan los militantes del Centro Y con esto Democrático. termino, Jimmy Jairala, pero el problema de los movimientos, organizaciones políticas o partidos políticos, el problema es, hay una cabeza, sí, hay gente, pero no se trata que haya gente, se trata que haya líderes. Se trata que haya líderes con capacidad de transformación, con capacidad de convocatoria, con capacidad de empoderamiento. Se habla incluso que el mismo Alianza País, fuera Correa o del escenario político electoral, Alianza País va a tener inconvenientes. El movimiento Suma, fuera el alcalde de Quito, también tiene inconvenientes. El Partido Social Cristiano, fuera Jaime Nebot, también va a tener inconvenientes. ¿Qué pasa si Jimmy Jairala, por A, B, Z motivos, no está en la arena política electoral con Centro Democrático? ¿Realmente estamos hablando de un movimiento consolidado? Justamente por eso tenemos hace 3 años una escuela de formación política, porque el primero en decir que no quisiera ser indispensable soy yo. Y tenemos atrás mucha gente ya importante, valiosa, que se está abriendo espacios. No quisiera dar nombres para no incomodar a otros, pero nosotros sí tenemos atrás de nosotros una serie de hombres y mujeres que pueden perfectamente ocupar nuestro lugar en algún momento y llevar la bandera del Centro Democrático, porque no queremos hacer lo que está diciendo Carlos. Partidos que dependen solamente de una persona. La historia es larga.
Recordemos 2 o 3. Se acabó CFP con don Asad Bucaram. Se acabó la democracia popular con Osvaldo Hurtado. La izquierda democrática desapareció con Rodrigo Borja. Ha vuelto a surgir y saludamos el regreso de la izquierda democrática. Pero ese ha sido desgraciadamente el destino de muchos de los partidos políticos. El egoísmo de sus líderes de no preocuparse de que atrás haya mucha gente que ocupe su lugar. Con esto, y ya, muchas gracias, Jimmy Gerala. Concluyo que en tu escritorio hay muchas carpetas, entonces. Un fuerte abrazo. Sí, gracias, Carlos. Bueno, nosotros continuamos con la entrevista acá en la ciudad de Quito. Tenemos a Lothar Randt, vocero de la urbanización El Condado, sobre las resistencias que se está generando, resistencia ciudadana en algunos barrios de la ciudad de Quito, en relación al proyecto Quito Cables en los barrios del noroccidente. Lothar, buenos días. Bueno, ¿cuál es la posición de los ciudadanos de estos barrios del noroccidente de Quito en relación a este proyecto? Que ha generado bastante ruido, por cierto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros estamos yendo de medios en medios tratando de evidenciar que este proyecto es un proyecto completamente jalado de los pelos, que no tiene una solución verdadera en viabilidad y más que nada desmintiendo las cosas que dice el municipio. Eso es algo increíble, que tengamos que salir a desmentir. Por ejemplo, este volante, Carlos, que yo tengo aquí, que me gustaría que la gente vea. A la cámara. No, perdón, a esta cámara. A esta cámara. Aquí, como ustedes podrán ver, dice que beneficiará alrededor de 200,000 habitantes. Esto, Carlos, también nosotros hemos hecho bien los estudios y tenemos las pruebas clarísimas de que este proyecto, de acuerdo a los estudios de la Politécnica de julio de 2016, beneficiará a 15,989 directos, 15,989. Yo quiero que la ciudadanía empiece a reaccionar. E indirectos dice 32,100. E indirectos 32,100. Pero ¿sabes cómo toman este estudio, Carlos? 4 cuadras a la redonda de cada pilona le ponen como un beneficiado. De cada pilona, Carlos. Esto es completamente antitécnico. Pero tomando en cuenta, si nosotros vemos lo del municipio que dice 200,000 habitantes y nos bajamos a 15,000, es menos de un 10%, Carlos. Entonces, yo creo que es importante que empecemos ya a desmentir las cosas que tiene el municipio y a hacernos la pregunta muy clara. Este proyecto técnicamente no es viable. Y no es viable, Carlos, porque en los 3.8 kilómetros del trayecto pasa por encima de área privada. Más del 90% pasa por área privada. Eso no es justificable. Si el señor Blandón, que hizo este estudio, hacía esta propuesta en Francia, Carlos, es lo más probable es que lo hubieran despedido, porque en Francia y en Europa y en alrededor del mundo, y nosotros también deberíamos respetar los derechos humanos, respetar los derechos constitucionales y más que nada, respetar a los ciudadanos. Ahora, el municipio de Quito viene diciendo que esto es una reacción de gente acomodada, incluso en las redes sociales, específicamente en el Twitter, se habla que es una reacción de pelucones. Bueno, eso es lo que quisiera el alcalde, ¿no es cierto? Porque el primer pelucón de Quito es del alcalde. Es el señor que vive en Cumbayá, es el señor que tiene un estatus social alto y es el que está queriendo confrontar a la ciudadanía entre barrios ricos y barrios pobres, supuestamente. Lo que no se dio cuenta es que la estación de la Mariscal, que no estaba en el estudio de Noel Blandón, resulta que expropia a centenares de personas, Carlos, centenares de personas moradores del barrio San José del Condado. Se quedan sin sus hogares que han vivido ahí por más de 60 años. Pero son expropiados, están recibiendo algún tipo de indemnización. Carlos, un tipo de indemnización que es lo que ellos dicen la justa, lo que está en el impuesto predial, el catastro. ¿A ti te parecería justo? Es decir, no a valor de reposición de sus viviendas, lo que me quieres decir. Absolutamente no. A ningún momento. Para empezar, Carlos, lo que se debió haber hecho, si es que este proyecto tan polémico se lo quería hacer, es socializar con las personas, pues, venir y avisarles, decirles esto es lo que va a suceder. ¿Pero qué ha estado haciendo el municipio? Reaccionando a lo que nosotros hemos encontrado, a los estudios. Ahí tratan de reaccionar sin ningún fundamento. Ahora, esto fue una propuesta de campaña del alcalde, este tema de proyecto Quito Cables, que se dijo que la construcción se iba a iniciar en el mes de mayo, estamos en agosto, no se ha iniciado, etcétera. ¿Hay estudios en relación a estos estudios serios, estudios realmente que vayan orientados a solucionar el problema de movilidad? ¿Lo conoce el cabildo, es decir, los distintos concejales? Bueno,
Carlos Páez Pérez pidió los estudios durante mucho tiempo y se demoraron en entregarlos. Ahora, lo que yo pienso personalmente es que estos estudios no son estudios serios, porque existen alternativas para la movilidad. Primero se tiene que determinar cuál es el problema en los barrios del noroccidente. El problema no es la movilidad, Carlos, dentro de los barrios. Yo te invito y les invito a los periodistas que suban conmigo para que vean que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, no existe tráfico dentro de los barrios del noroccidente. El problema radica en la salida en la mañana y el regreso en la noche. Es decir, este tema del Quito Cables, en el tramo que estás mencionando, ¿estaría prácticamente sin usar durante el resto del día? Por supuesto que sí. Por eso hay un estudio directamente, el mismo de Noel Blandón, en donde dice que máximo podría garantizar 3.400 viajes. El municipio habla de 30.000. Pero lo que estás diciendo es bien delicado, porque esto tendría incidencia en la tasa interna de retorno del proyecto. Por supuesto que sí. Y aquí es muy interesante lo que tú dices, porque aquí tú tienes la tasa interna de retorno en el estudio directamente donde empieza César Arias, un experto en movilidad, empieza a evaluar el transporte a un pasaje de 50 centavos. Escúchenme bien. Comienza a evaluar 50 centavos. En 50. Y mira tú, como hablas y conoces del tema, el TIR a 50 centavos sale con menos 32.35%, Carlos. O sea, significaría, a ver, para que nuestros amigos televidentes nos vayan comprendiendo, la tasa interna de retorno es en qué tiempo y a qué costo se va a recuperar la inversión de un proyecto. Si aquí me están hablando que a 50 centavos, de acuerdo a la proyección, la tasa es negativa, ¿de cuánto? Del 32%. Del 32.35. Que es una barbaridad. Significa que los 50 centavos, significaría, lo quiero poner en condicional porque no conozco el estudio, 50 centavos serían insuficientes para poder recuperar la inversión en N tiempo. Completamente insuficientes. Pero no solo eso. Lo cual significa que sería más cara la tarifa o tendría que tener un subsidio del Estado. Tendría que tener un subsidio del Estado y además no existe la demanda. ¿Y sabes lo que quieren hacer? El mismo concejal Eddie Sánchez lo dijo a Marcelo Ávila en una entrevista radial. Dijo, sabemos que no hay la demanda, entonces lo que vamos a hacer es inducir demanda. Eso significa, vamos a obligar a la gente a ponerles buses para llevarles directamente hacia el teleférico para que se cumpla. Pero una cosa importante, Carlos. O sea, aparte de los 50 centavos, el costo del bus. Así, quisieran incluirle todo, okay. El bus por los 50 centavos. Pero ojo, Carlos, no lo quieren empezar a 50. Quieren hacerlo a 35, es tan demagogo esto, que quieren hacerlo a 35, pero ahora, hoy por hoy, y esto quiero que los quiteños se den cuenta, el transporte integrado desde la Pizulí hasta la Ofelia cuesta 25 centavos, si lo suben a 35 están haciendo un alza de pasaje del 40%, señores de Pizulí, de la Roldós, quiteños en general, están dispuestos de un plomazo a que le suban un 40%. Okay. Gracias, Lotra. Se me terminó el tiempo. ¿Están dispuestos a debatir con un representante del municipio sobre este proyecto? Con mucho gusto. Es más, yo he pedido, y públicamente lo hago, Alejandro Larrea, es la persona, el gerente general del EMOP. Él debería estar debatiendo esto, porque él tiene que estar consciente del proyecto que quiere hacer. ¿Me aceptas un pulso político con Alejandro Larrea? Voy a hacer que lo inviten a Alejandro Larrea. Ojalá que acepten la invitación. Con mucho gusto, okay. Carlos. Y por cierto, antes que me llegue un Twitter diciendo que son palabras de interesados y que se requiere también conocer la posición del alcalde, al alcalde de Quito estamos invitando a un programa de pulso político específico para tratar sobre los problemas de la ciudad de Quito. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal. Excelente fin de semana. Tratemos de olvidar lo pasado, me refiero a las 3 caídas y 3 golpes del día de ayer y tengamos fe para el próximo partido. Un fuerte abrazo. Sigan en la sintonía de Ecuador TV. Una voz que viene de un lugar, que canta un territorio, que marca una cultura. La más auténtica expresión de un aspecto de la realidad, desde el punto de vista del autor, enriquece nuestra cultura y conocimiento. Ecuador TV presenta la mejor selección de documentales de Latinoamérica. 17 países, 21 televisoras públicas. El espacio más importante de fomento y promoción de nuestros productos audiovisuales. Doc TV. Estreno, sábado 3 de septiembre, 17 horas. ¿Quién será el superhumano más veloz? Un saltador base de clase mundial es el hombre más rápido en volar sin motor.
El recordista mundial en trompos que da más de 100 vueltas por minuto. Un violinista dueño del récord a los dedos más rápidos del planeta. Superhumanos. Puedo ir más rápido. Sí. Domingo, 18 horas. Ecuador TV, somos todos. Ven y sé parte de la generación sin límites. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además, puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses, con la mayor variedad de modelos 4G LTE. Nadie te da más. Únete a Claro y vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1.700 megas. Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro, te da más. Este sábado 3 de septiembre no te puedes perder el Enlace Ciudadano 491. Entérate de las actividades del primer mandatario. Sábado 10 horas en Puellaro, provincia de Pichincha, Estadio Parroquial. Ecuador TV, somos todos. Viernes 2 de septiembre, bienvenidas y bienvenidos a Noticias 7. Aquí hacemos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Desde Guayaquil está Abraham Verdura. Vanessa, es un gusto saludarte. Vamos a terminar la semana informando de la mejor manera, con veracidad. Gracias por sintonizar la pantalla de la televisión pública. Y bueno, entramos en materia de inmediato con esta noticia de carácter económico. Las autoridades monetarias estiman una variación negativa del 1,7% con respecto al crecimiento económico en el 2016. 6 elementos, entre los que se encuentra el terremoto de abril, incidieron para que las finanzas ecuatorianas no reciban 15.000 millones de dólares. Por lo general, en mayo y septiembre el Banco Central del Ecuador presenta las estimaciones de crecimiento económico del año en curso. El terremoto del 16 de abril impidió conocer esas cifras en el primer mes establecido. No obstante, al iniciar este septiembre, el gerente del organismo, Diego Martínez, dio a conocer cuál es la previsión para 2016. Habrá una variación negativa de menos 1,7. Fundamental en esta proyección son los aproximadamente 15.000 millones de dólares que dejaron de ingresar a la economía ecuatoriana por varios motivos. Por ejemplo, 11.000 millones en exportaciones, petroleras y no petroleras, 3.000 millones utilizados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y 1.100 millones que sirvieron para cancelar indemnizaciones a Chevron y Occidental. Si no hubiéramos tenido que pagar estos contingentes legales muy previos a este gobierno, bien habrían servido para muchos fines, entre ellos hacer más inversión, tener más dinámica en la economía ecuatoriana. A pesar de ello, el segundo semestre de 2016 avisó un panorama positivo con el ingreso de créditos externos, así como la mejora en el precio del petróleo. En el primer semestre tuvimos momentos en los que el precio del crudo incluso llegó a estar algunos días por debajo de $20 por barril. Ahora estamos por encima de los $35 en promedio. En el ámbito petrolero, por ejemplo, en 2015, a pesar de la reducción más drástica de los precios del crudo, el sector no decreció y este 2016, en cambio, se prevé un crecimiento del 0,8%. Alex Llanos, Ecuador TV. Sin la presencia del movimiento Suma, la denominada Unidad oficializó a la asambleísta social cristiana Cintia Viteri y al prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, como sus dos precandidatos a la presidencia de la República. Diversos sectores cuestionan el futuro proceso de primarias para la selección del aspirante presidencial de este bloque opositor. ¡Viva el Ecuador! Juntos y casi al mismo paso, primero llegaron Jaime Nebot y Ramiro González, líderes de los partidos Social Cristiano Madera de Guerrero y Avanza respectivamente. Atrás de ellos, Cintia Viteri y Paul Carrasco, los dos únicos precandidatos escogidos dentro de la llamada unidad. Hemos nombrado una comisión técnica que hará las contrataciones de las encuestas, hará los análisis pertinentes, presentará un informe y la unidad decidirá. Hay plena armonía. En la mesa opositora, el gran ausente fue el movimiento Suma de Mauricio Rodas, quien no estuvo de acuerdo con las definiciones de última hora dentro de la unidad. Y que nosotros vamos a ganar las elecciones en unidad y que este grupo de organizaciones, de esta supraorganización que hemos formado, no es un grupo que responde a sectores políticos y a unidades políticas particulares. Somos la segunda fuerza política del país y hemos depuesto la posibilidad
y justas aspiraciones personales en aras de buscar una unidad para salir de la crisis. Sí tengo la sensación de que va a pasar lo que siempre pasa en el Ecuador, es decir, que terminaremos con una papeleta de 10 candidatos. Jimmy Jairala, líder del movimiento Centro Democrático, dice no confiar ni creer mucho en este tipo de consensos políticos, que según sostiene terminarán diluyéndose dentro de la misma oposición. Estas unidades terminan siendo simplemente batallas, o no sé qué término ponerle, pero no funcionan por los intereses, a lo mejor legítimos, pero los intereses políticos puntuales. La unidad aspira a llegar a las elecciones de 2017 con candidatos en alianzas para curules de asambleístas nacionales y provinciales, los mismos que serán escogidos también en un proceso similar a las primarias. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. 7 de la mañana, 36 minutos. El presidente de la República y el ministro de Electricidad desmintieron el video viralizado por el candidato presidencial Guillermo Lasso, en el que asegura que por usar una cocina a inducción se paga facturas de $250. Según expertos, es improbable que esto ocurra. Consultamos con usuarias de cocinas a inducción si sus facturas de luz se incrementaron. Yo consumo, todo lo normal, pero no nos viene el cobro. Mi planilla normal, la que siempre pagaba. Pero además dan testimonio de otros beneficios. Debemos tener ya los alimentos listos como para preparar porque el agua hierve muy rápido. Más rápida, más seguro porque uno no se quema. Le preguntamos también al presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Andrés Oquendo, sobre el consumo de energía eléctrica que podría realizar una familia promedio ecuatoriana usando una cocina a inducción. La misma energía calorífica que entrega el gas cuando en la cocción, esa misma energía calorífica es proporcionada por los 80 kilovatios hora al mes que está dando el gobierno. Desde su punto de vista, es improbable que se pueda generar un consumo de $250. Ese es el valor más o menos de lo que consume una oficina con 10 empleados. Estas opiniones contrastan con el video viralizado por el candidato presidencial Guillermo Lasso, en el que se asegura que debido a la cocina de inducción se puede llegar a pagar este valor. Y me salió una planilla de $250. No puede ser. Ante esto, el ministro de Electricidad Esteban Albornoz dirigió una carta a Lasso, acusándolo de desinformar voluntariamente a sus seguidores. Según Albornoz, para que una planilla mensual sea de $250, el consumo debe ser de 1.400 kilovatios por mes, un valor extremadamente alto que solo el 0.21% de los usuarios en el país lo alcanza. Sobre el tema, el presidente Rafael Correa también se pronunció en su cuenta de Twitter. La desesperación de un demagogo. Ahora critica hasta la eficiencia energética. Probablemente es una farsa, lo cual sería una terrible falta de ética. Sino que nos diga el nombre de su contertulio y nos comprometemos a revisar su planilla eléctrica. Nótese que Lasso ni siquiera conoce el precio del gas. Estaremos esperando. No permitiremos feriados de la decencia. El proyecto de cocinas a inducción, según el gobierno, busca reemplazar a largo plazo el uso de gas licuado de petróleo, por el que el Ecuador se ve obligado a sacar millonarias sumas de dinero al exterior y en su lugar utilizar energía limpia, generada a través de los grandes proyectos hidroeléctricos y sin afectación a la economía. Sofía Montoya, Ecuador TV. En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ante una solicitud pública firmada por el Frente Cívico Independiente Ecuador Resiste y reproducida por Diario Expreso este 1 de septiembre, aclara que es falso que la donación de armas y equipo militar recibida en agosto esté incluido dentro de donaciones para los damnificados del terremoto del 16 de abril, como se asevera en el documento. Lo recibido corresponde al cumplimiento por parte de la República Popular China de 2 acuerdos de asistencia militar gratuita suscritos en el 2014 y 2016, en los cuales, acorde a las necesidades de las Fuerzas Armadas, se definió la entrega de armamento y equipo militar y material de intendencia. Queda por recibir la donación de equipos para enfrentar desastres naturales establecidos en el acuerdo de asistencia firmado en el 2015. En ese sentido, es necesario precisar que la entrega de fusiles por parte del Ministerio de Defensa de China al Ministerio de Defensa de Ecuador corresponde al cumplimiento del convenio de asistencia militar gratuita suscrito en septiembre de 2014 y al protocolo del 2015. Se recalca que todos los materiales son a título gratuito, absolutamente nuevos, y en ellos el Gobierno Nacional no invirtió un solo centavo.
Y atención con esto, a través de su cuenta personal de Twitter, el ministro del Interior, José Serrano, informó que la Policía Nacional asistió e investiga una explosión de granada registrada en una escuela en el cantón Playas, provincia del Guayas, la misma que provocó la muerte de un joven y 13 personas heridas. Serrano dijo que se investiga la procedencia de este artefacto que estuvo en manos de un estudiante. Y en la reabierta investigación en el caso González y otros se dispuso se efectúe un examen de ADN a los familiares de los desaparecidos. El 24 de agosto inició la búsqueda del cuerpo de Johnny Gómez Balda en el Estero Salado, donde aparentemente fue torturado, asesinado y arrojado hace 13 años. No el pedido de un hijo. Hoy mi hijo se ha tenido que someter a una prueba de ADN, diligencia que ha sido solicitada por la Fiscalía. Yo creo que vale la pena habernos sometido a esto porque de esta manera pues vamos a poder identificar si se encontraría en algún momento restos humanos del cuerpo de mi esposo. ¿Sabemos que 4 personas en total han Así es, la Fiscalía ha ordenado la diligencia de 4 personas que están dentro de este caso. Esperemos que esto pues sea de gran ayuda para el encontrar el cuerpo de mi esposo. Seguimos informando acerca del debate en torno al parto humanizado. Expertas aseguran que se ha desnaturalizado un hecho que debería mantener condiciones dignas para la mujer, el bebé y su familia. Aquí el informe. Partiendo del hecho de que el embarazo es tratado como una enfermedad, la experta brasileña Thaís Brandao ve urgente un cambio de paradigma. Con protocolos y rutinas quirúrgicos o que impiden el acto fisiológico del parir. El concepto que manejan quienes están a favor de devolver a la mujer y a su familia el derecho de decidir sobre cómo parir, aseguran que el parto humanizado y respetado tiene grandes ventajas. El bebé debe estar en el apego inmediato, sea piel con piel como madre, si es un bebé sano y es un parto fisiológico, 1 hora mínimo al nacer. Eso desarrolla anticuerpos, desarrolla un vínculo con esta madre, mucha más facilidad en el acto de lactancia. En los maleficios de la intervención es cuando tú intervienes en el desarrollo de las posturas normales de una madre al parir. Estás interviniendo en el acto más importante de todos los seres humanos, que es el nacimiento. Y estas huellas se quedan en el cuerpo y en el emocional, en el psicológico de este bebé. Explica la docente de enfermería Kristen Falcón que junto a asociaciones como El Parto es Nuestro, se está investigando para proporcionar elementos a los profesionales acerca de la violencia obstétrica. Hay muchas actitudes del personal que son violentas hacia la mujer, ¿no? Pero estas han sido aprendidas, digamos, de generación en generación entre los profesionales mismos, y lo que pasa es que los mismos profesionales, médicos, enfermeras y toda la gente que está en el equipo médico que atiende un parto no saben que están siendo violentos. Mucha luz, pinchazones, gritos, cuando tú impides que la madre exprese sus emociones durante el parto, cuando la impides de moverse, cuando la impides de tener un apoyo como una persona de su familia, o una doula, o una partera, todo eso genera traumas. Es justamente alrededor de estos temas sobre los cuales gira el debate del proyecto de ley de parto humanizado, pues se espera que de ser aprobado logre reunir lo mejor de cada fuente de conocimiento, con el fin de que la madre y el niño tengan acceso a la mejor atención posible. Sofía Montoya, Ecuador TV. Quiero tener mi casa propia. ¿Qué trámites debo hacer? Al mediodía. Estreno. Lunes 5 de septiembre a las 12 horas. Ecuador TV. Somos todos. Ven y sé parte de la generación sin límites. Porque en Claro no tenemos límites. Hablamos a cualquier operadora ilimitadamente. Tenemos Facebook y WhatsApp gratis. Y te damos más megas que ningún otro operador, más Claro Música y Claro Video. Además puedes financiar tu equipo a 24 meses sin intereses, con la mayor variedad de modelos 4G LTE. Nadie te da más. Únete a Claro y vive sin límite, desde $25 mensuales, con llamadas ilimitadas a todas las operadoras. 1700 megas, Facebook y WhatsApp gratis y el mejor entretenimiento. Porque Claro te da más. Consejo Ciudadano. La comunicación es un derecho que nos pertenece a todos y es momento de ejercerla.
Por ello, los medios públicos del Ecuador ponen en marcha el Consejo Ciudadano. Los miembros del Consejo evaluarán y darán seguimiento a los contenidos de los medios públicos y serán actores activos de la creación y construcción de nuevas propuestas audiovisuales, radiofónicas y digitales. Su labor será velar por la calidad de los contenidos difundidos por Ecuador TV, Radio Pública y la Agencia de Noticias Andes para mejorar los programas y proyectos de los medios públicos. El Consejo Ciudadano estará compuesto por 7 miembros de la ciudadanía que tengan experiencia en televisión, radio, comunicación digital, docencia universitaria en comunicación, trabajo y gestión de grupos de atención prioritaria, producción audiovisual independiente y adicionalmente un estudiante de comunicación social. Juntos velaremos por la creación de contenidos de calidad y su correcta difusión, porque la comunicación es tu derecho. Involúcrate, participa y contribuye. Medios Públicos del Ecuador. Somos todos. Más información en www.mediospublicos.es, consejociudadano@rtvecuador.es. Regresamos para contarle qué pasa en el resto del planeta. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se somete a una última votación en el Parlamento. Si no alcanza los votos necesarios, España volverá a elecciones generales. Mientras que el huracán Hermine tocó tierra y provocó fuertes lluvias en la Florida. Tenemos un resumen de noticias internacionales para ustedes. En España, el Congreso de los Diputados realiza este viernes la segunda y definitiva votación para la investidura del candidato popular Mariano Rajoy para un segundo periodo. El primer debate se realizó el pasado miércoles y no obtuvo los votos necesarios. De repetirse los resultados, los españoles podrían volver a las urnas para elecciones generales en diciembre. Durante un conversatorio con estudiantes universitarios, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, habló sobre el incremento en el costo de la gasolina, las reformas a la educación y respondió preguntas sobre su supuesto plagio en la realización de su tesis de grado. Nadie me puede decir que plagié mi tesis. Que pude haber mal citado o no bien citado a alguno de los autores que consulté, es probable que sí. El ojo del huracán Hermine tocó tierra este viernes en San Marcos, al norte de la Florida, en Estados Unidos. Con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, ha provocado hasta el momento fuertes precipitaciones. Según las autoridades, hay alerta de inundaciones, deslizamientos de tierra y marejadas. 70.000 personas se han quedado sin energía eléctrica. Al menos 17 muertos en 2 ataques suicidas se registraron en Pakistán, uno de ellos contra la minoría cristiana. El grupo talibán Jamaat-ul-Ahrar, responsable de los últimos grandes atentados en este país, se adjudicó la autoría de estos ataques. Las misioneras de la caridad realizan una serie de actividades por la canonización de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que se realizará este domingo en el Vaticano. Su canonización por parte del Papa Francisco se realizará en el marco del Jubileo de la Misericordia. Fanny Lara, Ecuador TV. Siete de la mañana, 48 minutos y seguimos hablando de deportes. Diego Valencia con nosotros. Adelante, compañero. Gracias, Abraham. Buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos al segmento de deportes de Noticias 7. En su segunda entrega, revisemos nuevamente lo que ocurrió ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa, la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas. Y por supuesto, todas las novedades que se presentaron alrededor de un partido bastante modesto de la selección tricolor. Lo dicho, aquí están los goles. El primero de Neymar. El remate desde el punto penal, luego de la falta en contra de el delantero Gabriel Jesús, por parte de Alexander Domínguez. Una falta de comunicación entre Arturo Mina, que no estuvo correcto para la marca, y luego el remate que intentaba antes la falta de Domínguez. Aquí está Gabriel Jesús cerrando una jugada en la que llega Marcelo por el sector izquierdo, recibiendo la pelota de Neymar, la figura del partido, y con un lujito Gabriel Jesús la manda por encima, perdón, por debajo del cuerpo de Alexander Domínguez. Y esto para poner lo que fue la firma y rúbrica al final del documento llamado ¡qué goleada! Brasil convirtiéndose en ganador de este encuentro y por supuesto asumiendo un protagonismo diferente. Vamos a mirar el tanto de James Rodríguez. La selección colombiana enfrentaba a los venezolanos. Durante el primer tiempo se vio complicaciones, sobre todo para el conjunto colombiano.
frente a una seleccionado de Venezuela que pretende cambiar lo que hasta el momento viene siendo un fracaso en las eliminatorias. Luego llega el segundo tanto de Magnelli Torres. En este partido existieron 2 penales y 2 expulsados. Los 2 penales fueron virtudes en la atajada del portero venezolano. Sí, señor, no digo que fallaron, ¿ah? Fueron virtudes del portero venezolano. Aquí está Romero para la victoria de 2-1 frente a la selección de Chile. Los paraguayos convirtiéndose en ganadores de este partido frente a uno de los mejores equipos de las eliminatorias, al menos de las 2 últimas Copas Américas, los más importantes. Aquí está el segundo tanto del conjunto paraguayo al minuto 9. El primero llegó a los 6. Y aquí un doble cabezazo en el área. Realmente debe estar muy preocupado el técnico del conjunto chileno. Un remate desde fuera del área y luego un gol con doble cabezazo en el área. Pone de cabeza a cualquiera. Y aquí está Arturo Vidal para el minuto 36. Responder ante la propuesta de los paraguayos con este cabezazo del Rey Arturo, el jugador del Bayern Múnich. Fuerte abajo, en un ángulo imposible de llegar para el portero paraguayo. Nos vamos hasta Argentina porque allí enfrentaba el conjunto local a la selección uruguaya. En uno de los clásicos sudamericanos, el retorno de Messi y con gol. La pelota que se desvía en uno de los defensores y Messi asumiendo el liderazgo de la selección albiceleste y en su regreso dándole la victoria para sumar 3 puntos. Bolivia y la selección peruana se enfrentaban para continuar con esta cita, este partido, esta fecha de las eliminatorias sudamericanas. El primer tanto del encuentro en el tiro libre aparecía Pablo Escobar a los 38 minutos y el 1-0. Victoria del conjunto boliviano. Y a los 88, Ronald Raldés llegaba para cerrar la pinza luego de este centro con un furibundo cabezazo que puso a ganar a la selección boliviana los tiempos en esta eliminatoria. El centro es bueno y la definición mucho mejor de Torres, como pegarle con el pie esa pelota en el cabezazo, muy esquinado, muy fuerte, imposible para el portero peruano. Aquí está la reiteración de la jugada. Por más que voló el cancerbero, al final esa pelota terminó besando las redes. 2-0, victoria para los del altiplano. Argentina, 14 puntos en el primer lugar, más 3 de gol diferencia. Uruguay, que se quedó con 13, más 7, es segundo en la tabla, al igual que Colombia y Ecuador, que suman 13 puntos cada una. Brasil, la selección de Neymar, que ayer consiguió 3, asciende al quinto lugar con 12 puntos y más 6 de gol diferencia. Paraguay es sexto con 12 puntos y más 2. En el séptimo lugar aparece Chile con 10 y más 1. Bolivia en el octavo lugar con 6 puntos y menos 4. Perú en el noveno lugar con 4 puntos y menos 8. Y Venezuela, con apenas 1 punto y menos 12 de gol diferencia, se ubica en la última posición. Además, la fecha número 8 que se jugará este próximo martes 6 de septiembre, 19:30, Venezuela recibirá a la selección de Argentina. Mientras tanto, media hora más tarde, a las 20 horas, Uruguay enfrentará a la selección de Paraguay y 20:30, Chile enfrentará a la selección de Bolivia. Continuamos revisando esta fecha, la número 8 de las eliminatorias sudamericanas, con los encuentros que se disputará en el Estadio Maracaná. A las 20:45, Brasil frente a la selección de Colombia y en el Estadio Nacional de Lima, Perú frente a la selección de Ecuador. 21:15 en el Estadio Nacional de Lima se realizará el choque entre las selecciones peruanas y ecuatorianas. Hay que tomar en cuenta una acápite adicional de todo lo que ocurrió ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa y tiene que ver con la intervención de parte del cuerpo técnico del profesor Gustavo Quinteros, el asistente técnico para ser más exactos. Luis Suárez estuvo en contacto con los medios y ante una de las preguntas que le habrían hecho uno de los medios de comunicación de si es que va a renunciar o no, esto fue lo que dijo el asistente técnico del conjunto nacional. Nos acabamos de enterar, estábamos conversando hasta recién todo el cuerpo técnico, qué es lo que hay que cambiar y como pregunta usted, el chip, qué es lo que nos enfocamos, nunca nos hemos enfocado en presentar una renuncia. Yo creo que tuvimos un excelente arranque y no se puede perder esto. Yo creo que el chip ahí sí hay que cambiarlo y lo vamos a buscar de acá hasta el martes para que eso pueda cambiar, como redundando la palabra, pero acerca de
de lo que es renunciar, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos, los jugadores están convencidos de lo que están haciendo. Por lo tanto, el resultado hay que analizarlo, yo creo que hasta el 1-0, porque hasta ahí estuvimos parejos y estuvimos bien. El penal te bajonea y viene la expulsión y después viene un 3-0 donde uno está buscando el resultado. Por lo tanto, no creo que esté tan mal lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? De acuerdo con el técnico Suárez, el asistente técnico de Gustavo Quinteros, pero sí, en cambio, estamos obligados a mejorar, cambiar, tratar de mostrarnos menos paternalistas, sobre todo con algunos jugadores que ya no están para la selección ecuatoriana y algunos otros que no han tenido la regularidad. Imitar o emular al menos un tanto de lo que se hace con las selecciones de Colombia y el técnico José Peckerman, que tiene un grupo de jugadores locales para tratar de habituarse al clima local y otros que seguramente estarán para jugar en la altura. Simplemente una de las alternativas para tratar de darle rotación al plantel. Eso es lo que pedimos del conjunto nacional, principalmente por parte de quienes componen el cuerpo técnico. Vamos ahora a cambiar de tema porque los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro se vienen del 7 al 18 de septiembre y la delegación ecuatoriana está lista, encabezada por el ministro del Deporte, Javier Enderica. El martes pasado esta delegación fue despedida del país con los mejores augurios, con el embanderamiento también de la delegación y por supuesto el compromiso, sacrificio y trabajo, que es el denominador común de todos quienes forman parte de esta delegación que viaja este sábado rumbo a Brasil. Manifestaba que uno siente el orgullo que cuando uno era deportista, ¿no? Sentir que ahora están viajando los mejores deportistas del mundo a los Juegos Paralímpicos, el haber puesto un plan a la par, al mismo nivel de un deportista convencional, un deportista paralímpico, sin hacer exclusiones, sino más bien incluyendo a todos nuestros deportistas. Tienen un gran palmarés, cada uno de nuestros deportistas están dentro de los 10 mejores del mundo y eso no es que se les ha regalado nada, ellos han ganado por sus propios méritos con marcas A para estar dentro de Juegos Paralímpicos. Son 6 deportistas los que van a estar presentes en los próximos días, 8 días ya apenas ya para que empiece, así que estamos contentos por lo desarrollado, estamos conscientes de todo lo que ellos van a realizar en Río de Janeiro. Cada día estamos dando más y más con la planificación de mi entrenador, que estamos día a día luchando recordándolos, viéndolos todos los errores, los malos, rectificando y bueno, estamos bien, muy tranquilo, vamos a ver qué pasa ahí en los juegos, a dar todo por cada uno de nosotros, dar todo, dejar el nombre en alto y sentirme muy orgulloso y representar a mi Ecuador entero. Felicidades y buen viaje para Ronnie Santos, para Paulín Méndez, el uno atleta, el otro abanderada de esta delegación y por supuesto para todo el grupo de los deportistas ecuatorianos. Estaremos muy atentos acerca de su participación que se realizan. Reiteramos, del 7 al 18 de septiembre en Río de Janeiro los Juegos Paralímpicos se viven como un verdadero carnaval en esta ciudad de Brasil. Vamos ahora a cambiar de tema y regresar al fútbol, pero en esta ocasión el campeonato ecuatoriano, porque existe mucha preocupación en el plantel del Deportivo Cuenca. A continuación vamos a escuchar a Galo Cárdenas, presidente del Club Morlaco, que nos habla acerca de la situación económica que está soportando el equipo de la capital azuaya. Club Deportivo Cuenca, pese a que son deudas de años anteriores, ha venido honrando esas deudas y lo va a honrar, porque el Club Deportivo Cuenca es grande, el Club Deportivo Cuenca no va a quebrar. Sí, esa es la propuesta del Cuenca, hacerla en 2 pagos de 15 días cada uno, así que esperemos a ver cómo reacciona el acreedor. Bueno, difíciles, son meses complicados, esperamos el respaldo del hincha. Los últimos 8 partidos, Andrés, no hemos tenido el respaldo de la hinchada. Se ha sumado un total de taquilla en 8 partidos de local de $25.000. Con esa cantidad de dinero es imposible hacer fútbol profesional en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, yo le pido a la hinchada que no se preocupe, yo le pido que se ocupe, que vaya al estadio. Y con esta invitación al estadio del presidente Galo Cárdenas, el día de hoy a partir de las 19:30 estaremos en la pantalla de Ecuador TV con el partido de Deportivo Cuenca frente a Fuerza Amarilla por una fecha más de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Recuerden, para todo el país, a excepción de la provincia de La Suay, Deportivo Cuenca recibirá a Fuerza Amarilla a través de la señal del 7. Ecuador TV, la señal tricolor de la pasión. Nos despedimos. Abraham Verdugo en Guayaquil, Vanessa Hervás acá en la capital de la República. Un feliz fin de semana para ustedes y por supuesto para todos. Que ese fin de semana esté repleto de deportes. Buenos días y un abrazo. Gracias, Diego. Que tengas de igual forma un excelente fin de semana, Vanessa. Y bueno, así
vamos despidiendo este servicio informativo. Ya se viene la comunidad. Así es, con noticias muy importantes. Recordemos que este es el último fin de semana de vacaciones en las provincias de la Sierra y del régimen, también del régimen amazónico. Así que muy importante que disfruten, que participen con sus hijos y les acompañen en el próximo periodo escolar que inicia el lunes 5 de septiembre. Más recomendaciones con nuestros compañeros de la comunidad. Que disfruten este viernes. Un saludo para todos.